Vamos a dar inicio a la sesión número 7 correspondiente a engranes cónicos. En esta ocasión vamos a ver solo engranes cónicos, pese a que también deberíamos ver engranes, esfuerzos de fricción de Lewis, ya que ese tema ya lo hemos tocado en la sesión anterior. Ya está el Colab con todas sus funciones. También es algo sencillo, ¿no? Hasta ahora todo segunda unidad ha sido más sencillo que la primera. Bueno, en engranes cónicos tenemos que la carga total recae en el centro de la cara del diente, lo cual en realidad, bueno, rigurosamente no es así, ya que la carga cae entre este punto y, y el extremo mayor del diente. No obstante, hacemos esta consideración, lo asumimos como será parte de nuestros cálculos, ya que es más sencillo de trabajar así. Y solo hay un pequeño error cuando se hace esta consideración. A partir de aquí vemos de que la carga tangencial o carga transmitida va a ser igual a el par de torsión sobre el radio promedio, que el radio promedio va a ser este radio de aquí, que va a ir desde el eje a el centro de la cara. También podemos calcular la carga radial y carga axial, ¿sí? A partir también a partir del ángulo de presión y el ángulo de paso. El ángulo de presión se ve gráficamente aquí y es 20, casi como siempre ustedes habrán visto, casi siempre es 20. Y el ángulo de paso se lo puede ver aquí. Si nosotros hacemos estas extensiones de los ejes, vemos que coinciden en un punto, y si trazamos estas rectas a lo largo de la mitad de las caras, sea del piñón o bien del engrane, también van a confluir en este punto de aquí. ¿Esto para qué? Para que se dé una correcta transmisión entre el piñón y el liso engrane. Ahora el ángulo de paso va a ser este ángulo de acá entre el eje y esta recta formada. Bueno, la tangente del ángulo de paso de un piñón va a ser el número de dientes del piñón sobre el número de dientes del engrane acoplado. Lo mismo para el ángulo de paso, representado por una gamma mayúscula, va a ser el número de dientes del engrane sobre el número de dientes del piñón, su tangente. A partir de esto hayan las arcotangentes y con ello los ángulos de paso. Vemos aquí que ambos ángulos de paso van a sumar 90 grados. Geométricamente y trigonométricamente se debería cumplir eso. Vamos a resolver este problema primero de manera analítica, bueno, un repaso, que todo esto ya lo han visto con el ingeniero Lescano. Se nos dice que este piñón gira a 600 RPM, transmite 5 caballos de fuerza como potencia, y que utilicemos estos datos para hallar las fuerzas en los cojines D y C. Bien, entonces lo primero que deberíamos hallar es que este piñón transmite una fuerza, una carga total aquí a este engrane de 45 dientes. Entonces tendríamos una carga acá y fuerzas de reacción en estos dos cojinetes. Entonces lo que se hace es primero, a partir de esta carga, hallar equilibrio de momentos en D para hallar todo lo correspondiente a C. Y después hacer este equilibrio de fuerzas en todo el sistema para hallar D. Así es como se hace. Entonces, primero tenemos en el punto G, que es este que habíamos visto hace un momento, ¿sí? O sea, la carga total con todos sus componentes que podemos calcular. Nosotros podemos calcular la carga tangencial y a partir de ello las otras cargas. El cojinete D solo soporta cargas radiales y el cojinete C cargas radiales y axiales, por lo visto. También va a haber una reacción de torque. Bueno, entonces hallamos la carga tangencial, eso se hace calculando primero los sigmas, no, bueno, creo que no es necesario aquí. Hallamos la velocidad y después a partir de la velocidad en pies sobre minuto y la potencia, caballos sobre fuerza, hallamos la carga transmitida en libras fuerza. Después hallamos las cargas radiales y axiales, ¿sí? Ya aquí sí nos servirían el cálculo de los ángulos de paso. Entonces aquí lo tendríamos, carga radial y carga axial.
Luego, estas declaraciones de aquí, RG y RC, serían estas distancias desde D a G, o sea, esta suma, y desde D a C, RG y RC. Para aplicar lo que es distancia por fuerza más torque igual a cero, ¿no? Lo que hace es sumar la distancia de D a G por esta fuerza, por la carga transmitida, más la distancia de D a C por esta fuerza, la fuerza total en C, más el torque, todo en D. Claro que aquí, como estas fuerzas no tienen ninguna distancia, es cero. Todo en D debería ser cero, ¿no? Esto es lo que se ha hecho. Así que, aplicando todos estos cálculos, entonces obtendríamos primero, obtendríamos el torque y dos componentes de C. Una vez que se obtiene los dos componentes de C, aplicamos suma de fuerzas de todo el sistema y ahí sí obtendríamos este componente, el componente faltante de C, que es el único que está en el eje Y con la carga total, o sea, va a ser el negativo de la carga axial, y también el resto de componentes de D, ¿no? Hallando así todas las fuerzas. Bueno, eso lo vamos a poder hacer en programación también, todo lo que he dicho. Tendríamos en estos programas de engranes cónicos, primero la importación de todas las funciones que vamos a utilizar de la librería .mat y de la librería .numpy, ¿sí? Para utilizar vectores. Bueno, esto sería lo que ya hemos visto, las funciones. Ojo, que la carga transmitida va a ser la carga total por la secante del ángulo de presión, o 1 sobre coseno, que es lo mismo. Tendríamos estas relaciones, todo lo puesto en la anterior visión diapositivas, hecho fórmulas, y estas funciones que nos puede simplificar los cálculos, ¿no? El ángulo de paso a partir de dos números de dientes del piñón y del engrane nos devuelve los dos gamas. Después la carga transmitida, le damos una potencia en caballos de fuerza, una velocidad en pie sobre minuto, nos va a dar una carga en libras fuerzas, ¿sí? Después la carga radial y axial se calcula a partir de los ángulos de presión y de paso, con la carga transmitida, nos devolvería esos datos. El problema que nos dice una velocidad a 600 rpm, entonces la tenemos que transformar a pies sobre minuto. Una potencia igual a 5 caballos fuerza. Después esta longitud de D a G, vamos a verlo. Aquí se aprecia bien, sería de D a G, LRG, este vector. Y también el vector de D a C. Esto para hacer posteriormente lo que son el equilibrio de momentos, ¿no? Suma de momentos en D igual a 0. Después tenemos la carga transmitida, que la podemos hallar a partir de la potencia y la velocidad, con esa fórmula que hemos visto anteriormente. También tenemos las cargas radiales y axiales a partir de la potencia. Tenemos que pasar el ángulo en radianes, el ángulo de presión es 20 usualmente, y el gamma calculado, ¿no? También tenemos la carga total, entonces sería carga radial, carga axial y carga tangencial. ¿Y por qué está así en este momento? Bueno, muchos se preguntarán quizá, los que ya lo ven, entonces sería simple, ¿no? La carga total va a ser igual a la carga radial para X, esto está en X, pero como está en sentido opuesto lo ponemos como negativo. La carga axial está en sentido Y, pero en negativo también. La carga tangencial o transmitida pues está hacia arriba en Z y positivo, por tanto no se niega. Eso sería para este caso. Para otros puede ser de manera distinta. El equilibrio de momentos en D. El equilibrio de momentos en D va a estar dado por estas ecuaciones. Claro, va a ser así. Number cross, o sea, el producto cruz de RG por W, distancia por fuerza, más el producto cruz de RC por FC,
digamos esto así, RC por FC más el torque, claro, equilibrio de momentos en D, todo esto igual a 0, ¿no? Y operando todo esto, ya que Python no nos lo va a resolver, si le damos así, quizá utilizando alguna librería sí nos lo puede resolver, pero de momento analíticamente nomás, vamos a ver que el torque, vamos a igualar todos estos términos. Primero, el torque, que es lo más sencillo, si vemos aquí cómo resultan las ecuaciones, el producto, este producto de aquí, que vemos acá, va a estar con una componente IJK, mientras que este producto cruz va a estar con una componente IK, así que el único que puede con un componente J es torque, así que se le iguala al segundo término, ¿no? Pasado al contrario sería negado, ¿sí? Así que sería el positivo 1575. Después, el FC de X, cuando lo multiplicamos I por J, queda convertido en un K, y el FC de Z, en Z, multiplicado por J, saldría un I. Así que, haciendo equivalencias entre términos, saldría esto, ¿no? Pero esto es, en realidad, como decir, a ver, digamos, como decir, mm, este F de Z por el componente RC, por el RC, que como vemos, bueno, solo tiene un componente, ¿no? En J. Y esto de aquí sería también por RC. Claro que como son multiplicaciones vectoriales entre J y Z, pues eso va a alterar, el signo, así que aquí sería, en el caso de X, sería negado. Quedaría más o menos así. Listo. Entonces, una vez que vemos esto de aquí, tenemos que el torque ya lo hemos hallado. Tenemos FC, F de X, tenemos que volver a corregirlos dividiéndolos entre RC, tanto sea positivo o negativo. Bien, entonces una vez que tenemos las fuerzas en C y en X, vamos a hallar completamente el F de C. Vemos acá que en el caso de F de C, las fuerzas en C es el único que resiste cargas axiales. Y acá en suma de fuerzas, el único que permite cargas axiales es la carga axial en componente de la carga total, ¿no? Esta fuerza axial, carga axial. Así que sería iguales numéricamente, pero contrarias en dirección. Así que sería la negación del componente Y de la carga total. Después, bueno, esto sería lo mismo que decir esto, ¿no? Después tenemos que el Fx y el Fz, ¿no? Y ahí tendríamos lo completo las fuerzas en C. Las fuerzas en D, como bien dice la fórmula, equilibrio de fuerzas, fuerza en D más fuerza en C más carga total es igual a 0. Entonces, pasándolo al otro lado, entonces sería menos esto, menos fuerzas en C y menos carga total. Entonces, cuando lo ejecutamos, nos da este resultado de aquí, ¿sí? Lo mismo, 118, claro que aquí mucho más preciso, 140, 251, para todos, ¿no? Bueno, eso sería en todo con respecto a este problema. Ahora la tarea. Bien, la tarea consiste en lo siguiente. En este problema que involucra tanto engranes helicoidales como engranes cónicos y engranes rectos. Aquí he modificado todo esto para que se note que estas son distancias que se deben de poner. También el número de dientes no está definido en ninguno de estos casos, para ningún piñón, ¿no? Ni siquiera la velocidad. Todo esto debe definirse por el usuario, ¿no? En el caso del engrane 2 helicoidal, estas serían las variables con las que se trabaja. El número de dientes, ángulo de presión normal, ángulo de hélice,
Ah, no, aquí no sería sigma, sería phi. Tremendo error mío. Phi en todos, porque es me confundí sigma y phi. Bueno, el caso es que sería phi. O en realidad el número, la forma en la que ustedes quieran, pero es recomendable hacer esto para hacer referencia a la letra griega con la que se trabaja. Espacio diametral normal, ancho de cara, ¿no? Todos estos datos deben estar, los debe dar el usuario de algún modo. Le voy a explicar cómo los va a dar el usuario. También tenemos el engrane 4, cónico, el engrane 5, que es cónico, con todos sus datos también. El engrane 6, que es recto. El engrane 7. Todos ellos consideremos su ángulo de presión. Usualmente el ángulo de presión va a ser 20, ¿no? Pero quisiera que también lo puedan extraer de una tabla. Bien, teniendo todos esos datos, ¿qué van a hacer todos los usuarios? Digo, todos los grupos. Un programa que realiza lectura de todos los datos de cada engrane dentro de un Excel. ¿Por qué? Porque si me lo van a poner, por ejemplo, supongamos que supongamos que este es el programa en Python, ¿no? Y acá la interfaz me dice ingrese los datos. Y acá me va a estar ingresando dato por dato por dato por dato del engrane. Ingrese el número de dientes del primer engrane, yo le tengo 1, del segundo engrane 2, 3, 4, 5, y hasta poner todos los datos de los 7 engranes, pues no conviene, ¿no? Sería muy difícil, muy tardado para evaluar. Así que también por simplicidad del usuario, que todo esté en un Excel. ¿Cómo va a ser el Excel? Va a ser así, a ver, supongamos, tenemos un Excel. Vamos acá, engrane 1, engrane 2. ¿Sí? Entonces tenemos engrane 1, engrane 2, hasta acá. Ups, me pasé, disculpen, sería engrane 7. No, ni siquiera engrane 1 en realidad. Ya. Desde el engrane 2 hasta el engrane 7, ¿cómo le van a hacer? Pues acá tenemos número de dientes, ángulo de presión. En unos va a ser ángulo de presión normal, en otros va a ser el ángulo de presión simplemente. Ancho de cara, paso diametral. También ustedes saben que hay los engranes helicoidales tienen paso diametral normal y los demás son paso diametral simplemente. Y entonces aquí ellos me tienen que guardar este Excel que ya me tenga todos estos datos. Este es un ejemplo. Claro que tienen que ser valores coherentes, ¿no? Todos estos datos. Aparte, el programa tiene que leerme este Excel para todos los engranes. Ya identifica todos estos datos, ¿no? Claro que, por ejemplo, algo que no tenga. Sí. El paso diametral. No, el ángulo de paso correspondiente a los cónicos, ¿no? El ángulo de paso gamma, ángulo de paso. Si es que acá digamos es 20, 20, 20, 20, 20 acá. Y por supuesto en el resto de engranes no va a tener, ¿no? Ya no sería en el engrane 4 y 5. Bien, el resto de engranes no va a tener, ¿sí o no? Solo va a tener este ángulo. Así que el programa debe extraerme, por supuesto, correspondientemente todos los datos para todos los engranes. Una vez que ya está lleno esto, entonces le digo al programa, o sea, el programa lo lee ese Excel y luego de ese Excel, que uno puede modificarlo, puede trabajarlo, si es que, bueno, sigo, una vez que lee ese Excel, pues con los datos leídos tendrá dos entradas y dos salidas. La primera entrada va a ser la velocidad de entrada y la potencia de entrada, y la salida va a ser la velocidad de salida y la potencia de salida, ¿no? Si es que encuentran de que solo se necesita una de estas dos para hallar, o sea, solo se necesita la velocidad para hallar estas dos, pues entonces solo utilizan la velocidad. Si se necesita solo la potencia, entonces utilizan solo la potencia. Si es que necesitan ambas obligatoriamente, pues que sean las dos entradas. Ustedes ya deciden cómo va a ser. Quiero ver el criterio de cada grupo para ver si es que necesitan ambas o solo una. Después, ya. Eso sería potencia de salida. Ambas, potencia de salida y velocidad de salida, es en el engrane 7, en el eje 7. En el engrane 7.
Bueno, también tenemos lo que tiene que hacer exclusivamente cada grupo, que es ante entradas L1 y L2, o sea, estas distancias, L1, L2, L3, L4, todo eso tienen que hallarme las fuerzas en estos cojinetes. Grupo 1 va a ser aquí y acá, grupo 2 va a ser en C y D, grupo 3 en F y E, así sucesivamente, con la consideración de que para el grupo 1, por ejemplo, el cojinete A soporta solo la carga axial y de empuje. El cojinete B solo carga radial. Así como aquí, así como en este ejemplo, cojinete D solo carga radial y cojinete C radial y axial. Empuje es axial. Bueno, eso sería para todos los grupos. La tarea me lo entregan este sábado a las a medianoche. Eso sería todo. Estaré revisando, eso sí, que no se copien en esta parte. Tengan mucho cuidado. Así que suerte en los estudios, éxitos.